ideas más después, ¿no? La semana próxima, entonces, haremos presencial los dos seminarios, el de cáncer gástrico y el de cáncer hepático. Ya después, al final, damos las recomendaciones del caso. Voy a compartir yo mi... ¿Se ve bien la pantalla, todos? Sí, doctor, se ve bien. Ya. Cualquier irregularidad me avisan porque a veces pues hay imprevistos con estas cosas. La primera de las enfermedades que vamos a revisar en la Doctor, tarde. disculpe, está compartiendo los archivos, pero no el PowerPoint. Pero tengo el PowerPoint, por eso estoy preguntando. Yo estoy viendo el PowerPoint, a no ser que tenga que abrirlo y cada uno hacer lo mismo. A ver, vamos a ver. Y parece que va a haber que entrar y salir. Ahora sí tienen el PowerPoint, ¿no? Sí, doctor, ahora sí. Ya. Entonces, bueno, decía que la primera es el enfisema, ¿no? Y bueno, ahí tiene la definición. Aquí hay que fijarse en los dos detalles, ¿no? Claro, tienes un agrandamiento de los espacios respiratorios, ¿no? Pero la localización es importante. Tiene que ser distal a los bronquiolos terminales o ser el mismo bronquiolo terminal, ¿ya? Eso es la primera cosa. Se dilatan los espacios distales de las vías aéreas, alvéolos y, y proximalmente hasta el bronquiolo terminal, ¿no? Ahora, no necesariamente tienen que estar los dos dilatados. De hecho, en los enfisemas llamados centroacinares, lo que está dilatado es el bronquiolo terminal, y en los llamados o mal llamados panacinares están los alvéolos, ¿no? Ahora, la otra cosa es que esto está acompañado de destrucción de las paredes alveolares, porque si no, fuera solamente hiperinsuflación, que es mucho aire en los alvéolos, ¿no? Pero acá hay una destrucción de paredes vasculares que tiene diferentes eh, em, motivaciones y, y generalmente pasa por la vía de un desequilibrio entre la elastasa de los neutrófilos, que siempre hay algún neutrófilo dando vueltas en las vías respiratorias, porque claro, como estamos en contacto con el medio ambiente, ¿no? Entonces siempre hay algún leucocito y estos generan elastasa. Y el problema es cuando hay un desequilibrio entre las tasas y antielastasas, por la causa que fuera, y es por eso, por ejemplo, que en el fumador, porque el hábito de fumar, lo que genera, se asocia a que haya más neutrófilos, ¿no? Entonces, eso quizás es uno de los mecanismos principales de, de la producción del enfisema. Pero siempre hay que recordarse conceptualmente que hay destrucción de las paredes. Y claro, si hay destrucción de las paredes, entonces esto es irreversible. Tú, tú puedes detener que esto ocurra, pero no puedes regresar a la normalidad, ¿no? Lo que la pared que se rompió, se rompió, ¿no? Ok. Eh, Dicho eso, ahora tengo, ahora no quiere pasar. Estas cosas son una jarana. Voy a tener que volver a parar. A abrir la Biblia.
Así que, ahora sí. Entonces, este es un esquema, ¿ya? De la estructura normal. Y aquí están, en B y C, están dilatados los bronquiolos respiratorios y los alvéolos, respectivamente, ¿no? O sea, fíjense que acá incluye el alvéolo y el alvéolo ductal, pero el ducto alveolar, perdón, pero no está el, el bronquiolo respiratorio. Entonces, este corresponde a lo que le llaman enfisema centroacinar y este al que le llaman panacinar. La idea acá, porque tendrían que hacer un poquito de abstracción, sí, de estos respiratorios, de estos bronquiolos respiratorios, tú tienes varios alvéolos, ¿no? Entonces, si todos estos se llenan de aire y se rompen las paredes, en el acino lo que ocurre es que te da la impresión, tú vas a dejar de ver al bronquiolo respiratorio, este no lo vas a ver, y te va a aparecer macroscópicamente que todo el acino está comprometido, ¿ya? El bronquiolito estaría en el medio, pero bueno, no lo ves, ¿no? Y por eso se llama pan porque te da la impresión de que todo el acino está comprometido. Digamos, con respecto al centro acinar, los bronquiolos respiratorios están en el centro del acino y sería lo único que se dilata y los demás no. Entonces ahí se ve que lo que está comprometido viene siendo el centro del acino. Es un concepto más macro que micro. Dicho sea de paso, lo que es más característico de fumador es el centro acinar. La lógica de esto es que el bronquiodo respiratorio estaría más expuesto al humo del tabaco que las zonas más distales, ¿no? O los distales al bronquiolo. Entonces vean que el centro acinar es con mucho más frecuente, ¿eh? Eh, el panacinar pues es mucho menos. Y después hay otros tipos de enfisemas que son más bien de orden mecánico. Si tú tienes una tracción por alguna razón sobre el parénquima pulmonar que rompa los alvéolos, que rompa las paredes, entonces generas un enfisema, ¿no? Estos son enfisemas generalmente localizados que tienen que ver con la causa que hizo tracción sobre el parénquima, ¿no? Entonces los dos importantes son el centracinar y el panacinar, ¿ya? Esto es un EPO. Así que vamos a tener una disnea expiratoria, ¿ya? Con una aspiración prolongada. Se acompaña de pérdida de peso, el famoso tórax en barril. Y siempre se dice que acá estos son sopladores rosados, porque a pesar de la disnea, los valores de los gases, es decir, la proporción CO2-oxígeno, es normal o cercana a lo normal. Entonces no hacen cianosis, que sería la idea. Entonces tienen disnea, pero no son cianóticos, a menos por un tiempo, ¿no? Ya cuando la enfermedad es terminal, ya es una insuficiencia respiratoria, bueno, total, ya pues obviamente van a tener cianosis, pero por largo tiempo se les considera que no tienen cianosis y eso lo diferencia de la bronquitis crónica, que sí son cianóticos, ¿no? De la otra época. Bueno, aquí tienen macroscópicamente, fíjense, esto voy a buscar acá el puntero. Estos de acá no son los alvéolos, estos son las paredes de los bronquios cortados transversalmente, ¿ya? Estos son bronquios. Entonces, acá es donde tienen que ver en el parénquima y ven esas dilataciones que están ahí. Ese es el enfisema, esos huequitos negritos ahí que están ahí, ¿ya? Eso no debería estar. Todo eso es enfisema, en este caso bastante difuso que compromete pues, todo el parénquima, ¿verdad? Y en este caso, aparentemente, según la magnificación que tiene esta foto así a esa distancia, aparentemente estuviera comprometido todo el acino, ¿no? Aparentemente. Ya. La, entonces, fíjense, acá la descripción macro de esto es que hay mucho aire, están dilatados los espacios, ¿tá? Y está comprometido todo el parénquima, ¿no? Pero cuando lo ves micro, te das cuenta que no solo es que hay mucho aire, sino que hay paredes rotas, ¿tá? Se han interrumpido, ¿no? Están como flotando lo que queda del septo. Este septo debía completarse acá, ¿no? Y quizás aquí habría otro. Lo mismo este llegaría hasta acá, ¿no? Eh, lo que queda termina incluso en un abultamiento. ¿Lo ven? ¿Lo ven acá?
Entonces dicen que esto se parece a un palillo de tambor. Bueno, la idea del enfisema. Por lo demás, no tiene por qué haber congestión, ni un exudado leucocitario, ni sangre, ni edema, ni engrosamiento de las paredes, no hay nada más. Lo que hay es mucho aire, espacios dilatados, asociados a la ruptura de tabiques alveolares. Eso es lo que hay. Eso que están viendo acá es quizás antracosis, igual que acá, no viene, podría estar o no. ¿Ya? Entonces, más de cerca, vean cómo se interrumpen las paredes y cómo este segmento de tabique que queda residual está flotando en el espacio, ¿no? Y en el espacio alveolar y termina como una suerte de abultamiento, que es el que le llaman palillo de tambor, ¿no? Más cercano, que hay un poquito de congestión, pero no es parte de la entidad, ¿no? Esto es antracosis, ¿eh? Carbón. Acá lo importante es el ensanchamiento de los espacios alveolares con cultura de las paredes y la cosa esta de los palillos también, que es lo que habría que decir, ¿no? Entonces esa es la última de acá, vamos a cerrar. Yo no sé si, claro, ahí automáticamente se cae el compartir de pantalla, que vamos a ver ahora, probablemente no se va a abrir. A ver. ¿La están viendo el PPT o no? ¿Verdad? Eh, No, no están, el PPT no se ve, doctor, se ven no sus se ve, entonces archivos. hay que volver a cerrar. Que, gracias. Como lo abro sin que tumbe Bueno, ahora sí se ve, ¿no? Todo un Sí, trámite. doctor, sí se ven. Sí, 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 sí sé, pero todo un trámite, porque hay que salir, cerrar, abrir. Bueno, eh, ya. Bueno, lo segundo es una bronconeumonía. Entonces, en la neumonía, ubíquense bueno, está la neumonía atípica, intersticial, viral, de esa no es la que estamos hablando. Estamos hablando de la neumonía, digamos, convencional. Y hay dos formas, como les han explicado en la teoría, la forma lobar, la neumonía lobar, que se llama así porque compromete a un porcentaje importante del parénquima de forma continua, probablemente un lóbulo completo, por eso se llama lobar, ¿no? Pueden ser un segmento, dos segmentos, pero también lo clásico que sea lobar. Y la otra forma es la bronconeumónica, donde son múltiples focos, ¿verdad? Múltiples focos. Em, es un poco caprichoso o simplista, digamos, decir que la lobar es por vía hematógena y no broncógena,
y que la bronconeumonía, la diseminación intrapulmonar es por vía broncógena, pero esos son múltiples focos, miren, eso no es tan así, ¿ya? Lo cierto es que hay una tendencia, por ejemplo, en los jóvenes, a hacer la forma de neumonía lobar, ¿ya? Y en los ancianos y en los más pequeñitos, los niñitos, no tanto de edad pediátrica, sino los más pequeñitos, la tendencia es a hacer formas bronconeumónicas. Pero eso tiene variaciones, ¿no? En cualquier caso, el concepto de neumonía implica la consolidación inflamatoria del parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo acá. En este caso es una broncoleumonía, porque fíjense que hay zonas consolidadas, diferentes como focos, ¿ya? De un parénquima que se ve distinto, que se ve sin aire y tiene hasta otro color, ¿no? En este caso ya es blanco o grisáceo. Si recuerdan de la teoría, en el caso de la neumonía lobar y como se estudia en el Robin, esto se van a encontrar unas etapas clásicas: congestión, hepatización roja, hepatización gris y resolución. Eso probablemente ocurra en ambas, pero donde es evidente, o donde único es evidente, es en la lobar, porque, claro, si uno dice hepatización, la consolidación de un lóbulo que ahora se vuelve sólido porque los espacios se están rellenando de exudado inflamatorio. Entonces, si es rojizo, entonces se parece al hígado con un tono rojizo. Y si ya hay menos congestión y menos hemorragia dentro de los alvéolos, entonces se vuelve gris y eso le llaman hepatización gris. Pero a lo que vamos, como es un evento más masivo, entonces te da chance de que macroscópicamente se parezca al hígado. En el caso de pequeños focos, ¿no? Múltiples, no tiene por qué parecerse. Entonces las etapas esas no se describen macroscópicamente en el caso de la bronconeumonía. En ambos lo que está ocurriendo es que los alvéolos, en vez de tener aire, tienen exudado fibrino leucocitario. Es decir, lo que tenemos dentro de los alvéolos se están rellenando de aire. Es decir, en vez de aire tienen pues neutrófilos, claro, algún cotrichocito, pero sobre todo neutrófilos, fibrina, y por ahí alguna bacteria que pudiera ser la causa de la neumonía, ¿no? Puede ser el neumococo, puede ser otras, ¿no? Eh, Eso es básicamente lo que se ve. ¿Se dan cuenta? Miren, mucha congestión, hay algo de hemorragia, hay neutrófilos rellenando los espacios alveolares. En este caso, la foto no se ven bacterias, pero digamos que eso es lo que habría que mencionar. Ahora, ¿qué clínica puede tener esto? Pues depende de la extensión, ¿no? Pero la lógica es que tengas disnea, que tengas tos, que tengas expectoración, porque tienes un exudado rellenando los espacios alveolares. En dependencia de la extensión, vas a hacer insuficiencia respiratoria. Esto obviamente, en dependencia de cuál es el microorganismo, también podría a partir de ahí convertirse en una infección generalizada, una septicemia, eventualmente un shock séptico, lo que fuera. Pero bueno, si lo restringes al pulmón, tendría solamente síntomas respiratorios. Valga decir que la bronconeumonía es una frecuente causa de muerte en la tercera edad, complicando a cualquier otra enfermedad. ¿Mm? Entonces, eh, muchos viejitos que tienen cualquier enfermedad que se relaciona con la vejez o no, eh, terminan falleciendo por una bronconeumonía como evento final, ¿no? Como evento terminal. Es lo que se los lleva. Igual que a veces es complicación de una virosis respiratoria, ¿no? Entonces, ahí tienen pues un poco que más de lo mismo, muchos neutrófilos metidos, ocupando, donde hay aire, lo que ahora tienes es un exudado leucocitario con muchos neutrófilos, algo de fibrina, algo de histocitos, claro, y por ahí colonias bacterianas. Y también acuérdense que hay hemorragia, por eso en las neumonías, sobre todo las lobares, también puede haber hemoptisis, aunque no es tan frecuente como en otras enfermedades pulmonares. Ahí tienen los hematíes. ¿Eh? Y eso es todo de la neumonía.
Después revisamos como siempre la guía, ¿no? Ahora tengo que hacer toda la parafernalia aquí para poder abrirla. Bueno, eso que tiene ahí en pantalla es una preparación vista con aceite de inmersión de una tinción de Nielsen, es decir, la tinción para BK, y este es el bacilo de Koch, ¿no? Todos estos palitos rojitos que ven ahí son el bacilo de Koch. Como ven, puede estar en el citoplasma de los histocitos, también pueden estar fuera, ¿no? ¿Ya? Aquí su grupito, y aquí también hay. Eh, es decir, que esta coloración es la famosa coloración para bacilos ácido alcohol resistente. Dicho sea de paso, ácido alcohol resistente, algunos alumnos a veces piensan que son bacilos que son resistentes al alcohol y resistentes al ácido, y le echas el ácido y no se muere. No, 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 no es esa la idea. Es que la tinción, esta rojita, se mantiene a pesar de que expongas la preparación a ácido o alcohol, ¿ya? Entonces, a eso se le llama ácido alcohol resistente, es decir, mantiene su coloración rojita a pesar del ácido y a pesar del alcohol. Ok, entonces algunas cifras interesantes de la tuberculosis es que, fíjense lo masivo, estamos hablando de un tercio de la población mundial. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Si el Perú es un lugar que tiene una estadística peor que la población mundial, entonces quiere decir que de los 11 que estamos conversando acá, quizás la mitad estemos infectados o más, ¿no? Y eso es lo primero que hay que aceptar. Eso la hace, pues, como una enfermedad grave y con esa magnitud de penetración, pues sigue siendo hoy por hoy, más allá del sí, de lo que fue la causa más importante de muerte por infecciones, ¿no? Bueno, ya en un escenario epidémico como el COVID es un elemento temporal, ¿no? Pero esto sigue siendo de las infecciones la que más gente mata, ¿no? Eh, lo que hizo el SIDA fue empeorar el cuadro, porque entonces, claro, el SIDA genera la inmunodepresión y aunque esta no precisamente, históricamente no es reconocida como una enfermedad, digamos, eh, que aprovecha la inmunosupresión, no se clasifica entre los gérmenes oportunistas, pero de hecho sí lo es, y vamos, cuando discutamos ahora cómo funciona esto, se darán cuenta que menos inmunidad, progresión de la tuberculosis, ¿no? Eh, y la otra cosa a tener en cuenta, muy relevante en el Perú, es la asistencia de estas cepas multidrogo resistentes, ¿no? Eh, Porque el tratamiento habitual eh, pues logra curar a los pacientes, ¿no? En una gran mayoría de casos, no es como antes las novelas que pillaba una tuberculosis y se moría y ya, ¿no? Por ahí hay hasta no sé si saben, hay un bolero famoso que se llama Nosotros, que lo hizo un chico, bueno, que era músico, pero le dio la tuberculosis, entonces hizo el bolero porque ya no tenían que separarse, ¿no? Porque ya si no le iba a contaminar y además se iba a morir, ¿no? Ya no podían seguir. Pues eso no es así hoy en día, ¿no? Pero, a no ser que es una de estas resistentes, ¿no? Porque estas no se están curando, ¿ya? Bien, cosas que confunden siempre en pregrado. Esto de la primaria, la secundaria, pero lo vamos a ver con más cuidado. Pero en términos de la primaria, aquí hay que diferenciar bien académicamente, digamos, entre lo que se llama el foco de Ghun, ¿no? Y lo que se llama el complejo de Ghun.
el asunto es que, como vamos a ver, cuando te infestas por primera vez, lo más probable es que ocurra una zona de calcificación que generalmente está pegada a la pleura periférica. ¿Ya? Eh, hay un foco ahí de necrosis gaseosa chiquito. Ese es el foco, valga la redundancia, de Gaunt. En muchos de los casos, no solo va a estar el foco, sino también va a haber un ganglio mediastinal que drena a esa zona y que también va a tener necrosis gaseosa. ¿Ya? Entonces, cuando tiene ese foco más el ganglio mediastinal, se llama el complejo. Entonces está el foco de Gaunt y el complejo de Gaunt, ¿no? Eso hay que entender. Ya. Eh, y después viene la tuberculosis secundaria, que esto o es la reactivación de una infección latente o menos frecuente es que te volviste a exponer al bacilo de Koch. ¿Ya? Pero esto presupone en ambas cosas, en ambos casos, que ya tú tenías un nivel de respuesta inmune contra este bacilo, ¿no? Ya habías estado expuesto antes. Entonces, ya no es primario, es secundario, ¿no? Entonces creo que eso se entiende mejor en este cuadro que está en el Robin, lo pueden revisar. Y yo siempre le digo a los alumnos, esto uno tiene que sentarse ahí con el libro abierto, sentarse en el piso así a lo yoga y ponerse a mirar el cuadro y meditar y quedarse ahí hasta que te separes del piso. ¿Ya? Hay que entenderlo bien porque la tuberculosis es muy importante en el mundo y en nuestro país también, ¿no? O más todavía. ¿Ya? Tenemos muchos casos. ¿Y, y cómo va esto? Miren, la cosa es que si uno anda en la calle, yo pienso que cualquier persona que se monte 20 veces en un micro ya se expuso, ¿no? Entonces, la cosa es que en la fórmula lo que va a jugar es obviamente el tiempo y la reactividad que puedas tener, pero importa mucho tu estado inmunitario. Entonces, si, si tú te expones, ¿ya? Generalmente lo que va a ocurrir es esto de acá. ¿Ya? Puede ser que te expongas y no ocurra nada, porque tienes la inmunidad tan alta. Busca el punterito otra vez para que ahora ni lo veo, no lo veo. Tienes la inmunidad tan alta que aunque te expongas no te entra nada. Bueno, ahí no pasó nada. ¿Ya? Si tienes la inmunidad un poquito, que no sería precisamente disminuida, pero medio que normalona, entonces te va a dar el complejo primario. ¿Ya? Es decir, la lesión, ese foco de necrosis gaseosa cercano a la pleura, periférico, con tu ganglito mediastinal. ¿Ya? De aquí, ¿qué es lo que va a pasar en la mayoría de nosotros o ya pasó? Vienes aquí arriba, porque tu inmunidad se recupera al toque y, y lo que terminas es con cicatrices que son asépticas, si no tienen microorganismos ni en el ganglio, ni... Entonces, en casi todos los pulmones nuestros, si tú haces una autopsia cuidadosa, te vas a encontrar la cicatriz esta periférica cercana a la pleura, ¿eh? En la gran mayoría de nosotros. Ok. Mm, en el otro extremo, lo que puede pasar es que tu inmunidad no mejoró. Dice, tienes la primaria acá, tu primero, ¿no? Y esto en vez de ir aquí o acá, como vamos a ver después, sencillamente sigue empeorando porque tu inmunidad sigue baja. Entonces ahí hablamos de una tuberculosis primaria progresiva. Entonces, estas lesiones que están viendo acá en este pulmón, ¿ya? Es lo que se va a encontrar en el Robbins con el término de neumonía blanca, porque eso sería como que se extiende esta zona de necrosis y va progresando, ¿no? Entonces eso está lleno ahí de muchos granulomas confluyentes, ¿no? ¿Ya? Con mucha necrosis gaseosa y muchas células gigantes, todo lo que vamos a ver después, ¿ya? O ya ustedes vieron antes, ¿ya? Y, y, y la cosa es que, sí, que en este contexto, lo más probable es que te siga bajando la inmunidad, y a no ser que lo interrumpan con el tratamiento o lo que sea, entonces vas a desarrollar una diseminación hematógena y va a terminar con la presencia
de múltiples focos pequeños en un montón de órganos, ¿no? Peritoneo. Entonces, el vaso, los ganglios y el hígado son los más citados siempre. Pero fíjense que son múltiples, numerosas lesiones que son pequeñas y que macroscópicamente se parecen a los gránulos de un cereal, el mijo, y por eso se llama tuberculosis miliar. ¿Ya? Ahora, si acá tu inmunidad no empeoró, lo normal es que, que, que mejore, ¿ya? Entonces viene esa relación latente. O sea, en la mayoría de nosotros lo que va a ocurrir es esto, y después en el otro grupo numeroso lo que va a ocurrir es esto. Y estos son los que menos suerte tienen y hacen una progresión de la tuberculosis primaria. ¿Ya? Ok. Ahora la figura es que ya tengas la lesión latente, porque la lesión latente quiere decir que todavía quedan bacilos que están ahí presentes, ¿ya? Pero bueno, que tu inmunidad lo tiene totalmente controlado, ¿ya? Eh, pero igual, si te baja la inmunidad, puede haber dos cosas. Generalmente la reactivación de esta lesión latente. Y pudiera ocurrir que en el momento que te baja la inmunidad, tú eras de este grupo de acá que no tenía ningún bacilo latente, ¿ya? Pero igual, en un contexto que te ha bajado la inmunidad, te vuelves a exponer otra vez al bacilo. Te vuelves a montar en el mismo micro, ¿ya? Entonces, te expones otra vez. ¿Qué pasa? Que aquí ya tu sistema inmune ya tenía un conocimiento de, de esta bacteria y la reacción entonces es matizada por esa respuesta inmune que ya tenía un cierto nivel de preparación. Claro, esa respuesta inmune no es capaz de limitar la enfermedad, lo que hace es que la modifica. Entonces, en vez de tener otro complejo de Gon o de progresar de una manera de neumonía blanca, aquí se forman las famosas cavernas, ¿ya? Las famosas cavernas, que son cavidades que se llenan de necrosis gaseosa, etcétera. Y también empieza a haber una diseminación, y aquí donde está, pues, no sé, la tuberculosis ósea, el mal de Pot, la tuberculosis renal, la tuberculosis vesical. En la medida que tu inmunidad disminuya, entonces va a ocurrir lo mismo que en la progresión primaria. Vas a tener una diseminación hematógena con este mismo resultado de tuberculosis miliar. ¿Ya? Recuerden que este término de necrosis gaseosa es un término macroscópico. La necrosis de esta enfermedad macroscópicamente se parece al queso, no microscópicamente, ¿no? Microscópicamente no se parece al queso, ¿ya? Por si acaso. Entonces, la que vamos a ver en la práctica es una tuberculosis miliar pulmonar, ¿ya? Que podría ser el resultado de progresión de la primaria o resultado de progresión de la secundaria. Ya, eso no lo podemos distinguir. Dicho eso, acuérdense de sentarte con este cuadrito y meditar hasta la levitación. Esto lo tienen que entender bien, ¿ya? Más allá de los alcances del laboratorio, del examen del laboratorio, porque no te van a preguntar eso ahorita, ¿ya? Eh, entonces, en un corte así, acercándonos al parénquima, macroscópicamente ves cómo hay todos estos, aprovecha que aquí sí lo veo, hay todos estos nodulitos pequeños que se ven macro, ¿no? Eso es lo que constituye la tuberculosis biliar, blanco grisáceo, que se parecen a los gránulos de mijo, ¿ya? Y si tú le haces microscopía a eso, ¿qué vas a ver? Pues lo clásico. Son agregados de necrosis gaseosa, rodeado por una corona de histocitos, sí, por una banda de histocitos epitelioides, rodeados por histocitos epitelioides, ¿ya? En esa zona de los histocitos epitelioides vas a ver las células gigantes multinucleadas, que pueden ser de tipo cuerpo extraño, donde los núcleos se disponen dentro de la célula de una manera random, ¿ya? O pueden ser como esta que está acá, que los núcleos se disponen en la periferia del citoplasma de la célula, como formando como una herradura. Entonces,
esa es la célula de Lamb. Ok. Eh, Algunos de los granulomas tendrán más necrosis, otros tendrán menos, ¿no? Algunos de los nódulos pueden estar constituidos por tres granulomas juntos, otros por un solo granuloma, ¿ya? Acuérdense que aquí el tamaño está entre 2 milímetros y menos, ¿no? O sea, aquí están viendo pues el clásico granuloma tuberculoso, ¿no? Un poco de necrosis central aquí que hay gaseosa, ¿ya? Con muchos citocitos epitelioides, las células gigantes, y por fuera está la corona de linfocitos, y por fuera algún que otra respuesta fibroblastica con fibrosis, ¿ya? Más seca. Y estos histocitos, ¿cuáles son histocitos epitelioides? No pueden decir células epitelioides, porque hoy mismo vamos a discutir otra célula epitelioide. Epitelioide quiere decir que se parece a epitelio y no lo es, ¿no? Se parece. ¿Y por qué estos histocitos se parecen? Ah, porque tienen el citoplasma rosa. Acuérdense que el histocito clásico que ustedes recuerdan más bien es el monocito de la sangre periférica que te lo encuentras en tejido, ¿no? Entonces es una célula con el citoplasma claro y el histocito más bien cuando fagocita, entonces es un macrófago, ¿no? Entonces estos no es que no sean macrófagos, puede que estén fagocitando, pero su citoplasma no es claro, su citoplasma es rosado y te da una idea similar a una célula epitelial. La célula gigante no es más que la unión de muchos histocitos epitelioides. En la unión está la fuerza. Entonces, para tener mayor capacidad de fagocitarse al bacilo de Koch, se unen los histocitos, se fusionan todos sus citoplasmas y los núcleos que ustedes ven es el núcleo que tenía cada histocito antes de fusionarse y formar la célula gigante. ¿Ya? Es la última vez que voy a explicar bien una broma. Ya lo demás que nos toquen, ni les voy a decir nada. Ya. Entonces, de eso va esta tuberculosis primaria. Bien, ahora vamos a ver tumores malignos, ¿no? Vamos a ver tumores malignos. Y antes que se me olvide, porque vamos a discutir parte de la presentación clínica y todo, pero tanto para la tuberculosis, porque la neumonía uno pone, bueno, los síntomas son fiebre, tos, expectoración, ¿no? Ya, y puedes poner punta de costado, lo que fuera. Pero en la tuberculosis y los dos carcinomas de pulmón, los síntomas son los mismos, ¿ah? Tos, expectoración, hemolisis, pérdida de peso. No hay que complicarse en el examen de laboratorio, ¿eh? Y eso también nos sirve para reforzar la idea de que en realidad la presentación de estas enfermedades respiratorias puede ser muy similar, ¿no? Y por eso estás obligado a descartar cáncer en las neumonías a repetición o igual que la tuberculosis cuando tienes un síndrome respiratorio de más de 15 días, en fin, ¿no? Cualquier cosa que se prolonga ahí, tienes que pensar ya en tuberculosis, cáncer y esas cosas porque los síntomas pueden ser muy parecidos. Ya. Ahora, hablando de cáncer, ¿sí? Y sin entrar incluso en el tipo, ¿ya? Eh, una de las cosas interesantes de los cánceres de pulmón es que pueden ser totalmente silentes hasta que se hacen clínicamente evidentes por sus lesiones metastásicas. Entonces aquí el problema es que empieza con síntomas, por decir, neurológicos. Empieza con síntomas neurológicos porque tiene metástasis en el sistema nervioso central de un carcinoma de pulmón no diagnosticado que no había dado síntomas, no había llamado la atención de ninguna manera. Y tú crees que estás lidiando con un tumor cerebral y cuando estudias al paciente lo encuentras en las tomografías de tórax, pues el primario ahí, ¿no? Y eso mismo aplica a las lesiones óseas y ganglios linfáticos, del hígado, etc. ¿Ya? Ahora fíjense que 50%
se manifiesta por hemoptisis, 60% tienen disnea, quiere decir que hay 40% que no tienen disnea. Al 40% les duele toda, al otros 60% no, y algunos tienen este ganglio que se llama ganglio de Bicho, ganglio linfático de Bicho, que es una linfadenopatía metastásica supraclavicular que no es exclusiva de los tumores de pulmón. Se puede ver también en tumores del tracto gastrointestinal superior. Esto es un lugar donde anatómicamente parece que confluyen varias vías linfáticas, ¿no? Entonces, es como una estación común a diferentes drenajes linfáticos y por eso tiene una importancia clínica característica, ¿no? Porque como te sale un ganglio de ahí que es duro, opaco, que parece metastásico, ya tú piensas, bueno, esto es metástasis, ¿no? Ah, es linfoma, ¿no? Ya. El- y puede también presentarse con este ganglio sin que tenga ninguna de las anteriores, ¿se dan cuenta? Es el valor que tiene el ganglio. Ya. Ok. Hay otros síntomas, ¿no? Una cosa característica es la neumonía, porque acuérdense que en medicina, donde quiera que produces una obstrucción, donde quiera que produces una obstrucción, eh, incrementas las posibilidades de infecciones, ¿no? Eso es válido para la vejiga con la uretra, los riñones con los uréteres, es decir, donde quiera que tú tengas obstrucción, predispones a infección. Y, y es el caso. Entonces, ¿qué pasa? Que en muchos de los casos de los pacientes uno se da cuenta o sospecha que tiene un tumor o que hace neumonías a repetición en el mismo lugar. Claro, porque el tumor, sobre todo si es broncógeno, que vamos a ver eso ahora, lo que significa. Así que nace en el bronquio, entonces va a generar una oclusión del bronquio parcial, ¿no? Y ahí esa obstrucción hace que se acumulen secreciones distalmente y eso pues predispone a la infección y a la neumonía. Entonces, una de las cosas que a través de las cuales se manifiesta un cáncer de pulmón es a través de la neumonía. Otro muy interesante es el síndrome de Horner. Eso se estudia en semiología, imagino que lo estudiarán. Claro, el síndrome de Horner es una combinación de ptosis palpebral con miosis de la pupila y anhidrosis de un solo lado. Así todo ocurre del mismo lado. Si el mismo lado que tienes el párpado caído, tienes la pupila contraída y al mismo tiempo sudas menos de ese lado. Entonces, eso se debe a lesiones del sistema simpático o vía los ganglios nerviosos, ¿no? Ya. Eh, y no necesariamente tiene que ser un cáncer, puede ser un problema en la carótida interna, o pueden ser otras enfermedades vasculares, otras enfermedades del sistema nervioso central, ¿no? ¿Ok? Pero es clásico que sea expresión de la invasión por la neoplasia cuando la neoplasia está en los lóbulos superiores del pulmón. Entonces, cuando tú ves en las tomografías o en las placas una neoplasia que está en el lóbulo superior, sobre todo el lóbulo superior derecho, entonces eso se llama tumor de Pancoast. Y esa localización, medio que por contigüidad, eh, es responsable muchas veces de la invasión de los ganglios estos nerviosos, ¿no? No linfáticos, sino nerviosos. Entonces, esto produce el síndrome de Horner. Interesante porque eh, puede ser clínicamente muy evidente y otras veces no tanto. Otras veces hay que comprobar, por ejemplo, que de verdad tienes una contracción de la pupila que incluso no responde a cosas que la debían dilatar. De forma curiosa, una de las cosas que se puede utilizar para demostrar que no se dilata incluso con estímulos son gotas de cocaína, ¿no? Dicho sea de paso. Bueno, otra manifestación es el síndrome de la vena cava superior. Esto, el problema de esto es que es muy peligroso, ¿no? En las formas, sobre todo broncogénicas, que son más bien centrales, entonces como son centrales, entiendan que están ocupando mediastino, están comprimiendo las estructuras mediastinales, y en eso puede haber obstrucción de la cava superior con todas sus consecuencias, ¿no? Imagínense ustedes, cianosis hacia arriba, se interrumpe el drenaje venoso, edema por en toda la parte superior del cuerpo, en fin, ya.
también puede haber un compromiso de, del nervio recurrente laríngeo y ahí lo que te da es ronquera, ¿no? Igual que hipo y parálisis del diafragma que, por compromiso del nervio frénico. Y en los tumores que son más periféricos, pues la lógica es que haya derrame pleural. Entonces, fíjense que tenemos, to- a ver, tenemos todos estos de acá como formas de presentación y además tenemos toda esta sintomatología y obviamente todas estas cosas no se presentan en todos los casos. En un caso predomina, hay dos o tres o lo que fuera. Eh, entonces, lo que se dice que hay esta progresión que al comienzo, si tienes una lesión dentro de un bronquio, va a ser como algo que irrita, ¿no? Va a tener un elemento irritador de la mucosa porque es pequeñito, todavía no tiene otras consecuencias, pero te va a dar tos. Pero eventualmente esa lesión crece y se va ulcerando, lo que sea, ¿no? Y entonces ya esto es con hemoptisis, ¿ya? Y después empieza a producir más obstrucción, y con la obstrucción, como ya dijimos, viene la infección y la neumonía, pero si la obstrucción es total, entonces va a producir la telestasia, que es lo que está acá. Y por último viene la diseminación con todos los compromisos que hemos mencionado previamente, incluyendo metástasis a distancia, ¿no? Entonces dicen que habitualmente hay esa progresión en los cánceres de pulmón. Obviamente, el paciente va a tener mucho más chance de sobrevivir un cáncer de pulmón si tú lo diagnosticas en la etapa inicial, ¿no? Y ahí tenemos la proporción de periféricos y centrales, ¿no? Que serían claro, los de forma mediastinal. Estas de forma mediastinales en realidad son los llamados broncogénicos. Eso es relativo porque usted podría decirme, bueno, pero un distal también de repente nació en un bronco, sí es verdad. Pero generalmente uno le llama broncogénicos a los centrales y cuando uno ve que, que está surgiendo el bronquio, ¿no? ¿Ah? Eh, Fíjense que esto de la localización, aunque tiene cierto sesgo con los tipos después, no es necesariamente que sea tal tipo es broncogénico y el otro no. No necesariamente, ¿no? O sea, a entender que en esto y esto se los digo porque en su guía, el primero que tienen como diagnóstico es carcinoma broncogénico. Entonces, eso no es un diagnóstico válido porque todavía no has dicho qué carcinoma tiene. Entonces, podría ser un escamoso, pudiera ser uno de células pequeñas pulmonar, pudiera ser un adeno, cualquiera de ellos puede ser broncogénico, ¿ya? El caso de que tenemos es un escamoso, ¿ya? Pero, en fin, cualquiera pudiera ser broncogénico. Bueno, esto ya lo habíamos discutido, aquí están los porcentajes más o menos puestos. Y es verdad que algunos de los tumores, sobre todo los tumores de células pequeñas, ya le habrán explicado la teoría que pueden producir algunas hormonas, incluyendo la CTH, y produciendo un síndrome de Cushing, que puede venir junto con un carcinoma pulmonar, sobre todo, pero eso es sobre todo los de células pequeñas. Bien, entonces acá tenemos nuestro caso, en el caso que vamos a explicar en la práctica esta de laboratorio. Esto está abierto, fíjense acá. Acá está la tráquea. Se ve esto está abierto por la cara posterior, de forma tal que este es el lado derecho y para allá estaría el lado izquierdo, ¿no? Entonces está abierto, está la tráquea y están acá los bronquiotronquios principales, ¿no? El que va para la izquierda y el que va para la derecha. Fíjense cómo el tumor se va interrumpiendo este bronquiotronco, ¿ah? Entonces tenemos toda esta masa tumoral que se ve friable, que se ve con necrosis y hemorragia central, de bordes irregulares. Entonces, uno dice, bueno, este es un carcinoma broncógeno. Yo no tengo por qué saber qué tipo histológico todavía, pero bueno, broncógeno es, ¿ya? Y ya haciéndole micro, eh, esta lámina no se ve muy bien. Lo que sí se ve muy bien son los criterios de malignidad, porque
Eh, que esa es otra cosa que tenemos que discutir y que ustedes tienen que aprender a defender. Cuando vas a describir un cáncer, acuérdate bien del nombre. Tú lo que tienes que justificar en tu descripción, el nombre. ¿Ya? Entonces, si yo te digo que este carcinoma broncogénico que tienes es un carcinoma escamoso, tú tienes que explicar dos cosas. ¿Por qué sabes que es carcinoma? Ah, porque son células epiteliales malignas, ¿no? Y ahí le pones así, te aprendes de memoria todas las características de malignidad de las células. Que si los núcleos grandes, que si se pierde la relación núcleo-citoplasma, que si la irregularidad de la membrana nuclear, que si la hipercromasia, que si la mitosis atípica, que si los núcleos prominentes. O sea, eh, 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 por eso tú sabes que las células son malignas y la neoplasia también es maligna porque esas células invaden. Entonces tengo una invasión de células con carácter de malignidad, ¿no? Esas son las palabras claves, ¿eh? Invasión de células, sí, células que están invadiendo y las células mismas tienen características de malignidad y las digo todas, ¿no? Ya, ok. Eh, ¿Qué es la otra cosa del nombre que tendrías que justificar? Ah, que es escamoso. Y los escamosos se reconocen por dos cosas que no se ven en esta foto, pero hay que ponerlas. Son, producen queratina y o tienen puentes intercelulares. ¿Ya? Entonces, no importa que estemos discutiendo el carcinoma escamoso de la piel o el carcinoma escamoso del esófago o este de pulmón, siempre vas a tener que decir por qué sabes que es carcinoma y por qué sabes que es escamoso. ¿Queda? ¿Ya? Bueno, entonces estas láminas tienen muy claras las características de malignidad porque mucho promorfismo, células multinucleares, mitosis atípica, todo eso hay acá. ¿Ya? Pero lo que no hay en las láminas que se vea bien son los puentes intercelulares y la formación de queratina, no importa. ¿Ya? La cosa es prepararnos para el examen. ¿Ok? Entonces quedamos que este es el escamoso. Después revisamos la guía. Entonces vamos a ver el adeno. Bien, miren, a diferencia del otro, fíjense donde ustedes ven este tumor, es esta zona, ¿ya? Entonces, este está lejos de los bronquios, ¿no? Aquí están los bronquios abiertos, y se cabe, el tumor está acá. Ahora, este tumor se logra diferenciar del parénquima, pero fíjense que está como que si fuera medio neumónico, ¿no? No está tan orgánico como el otro. Eso es característico de los adenocarcinomas periféricos, ¿no? Porque, a ver, todos tienen que ver con el hábito de fumar, pero hay cierta tendencia primero hay un grupo de adenocarcinomas que se ven en pacientes que no fuman, increíblemente con predominio de mujeres jóvenes, ¿no? Y esos no suelen ser broncogénicos, esos no suelen nacer en los bronquios, suelen estar hacia la periferia del pulmón, como este está acá, ¿no? Que ya está pegado a la pleura y los bronquios no están comprometidos. Eh, Estos muchas veces están asociados a cicatrices de lesiones previas que había, ¿no? Un poco misterioso el asunto este, pero bueno, las cosas que no son broncogénicas. También estadísticamente están asociados al hábito de fumar, pero sí hay un grupo de pacientes que nunca fumaron, que no eran fumadores pasivos tampoco, e increíblemente cierta tendencia que ocurre en mujeres jóvenes, sería lo. No es que la mayoría de adenocarcinomas se vean en mujeres jóvenes, es que si ves un carcinoma en una mujer joven, en una placa, es periférico, piensa que es adenocarcinoma, ¿no? Y no te asombres si te digo, no, yo no fumo. Ah, eh, ok, en esta lámina, lo que estamos viendo, esta lámina es fácil de reconocer porque ves este pedazo de cartílago acá, ¿ya? Entonces, ah, lo mismo que dijimos la vez anterior.
Esto es un adenocarcinoma de pulmón. Entonces, tienes que explicar cómo sabes que es maligno y cómo sabes que es adeno. ¿Cuál es la definición de adenocarcinoma? Es un tumor, si carcinoma es tumor maligno epitelial, ¿no? Ya. Y adenocarcinoma, adeno, en este contexto, es un tumor maligno epitelial que produce glándulas y o moco. Fíjense, y o moco. Entonces, este produce glándulas, ¿las ven? Ahí están, glandulitas, glandulitas, glandulitas. Entonces, tienes una invasión del parénquima pulmonar por glándulas que están constituidas por células que tienen las características de malignidad. Paréntesis, A, B, C, D, F, ¿ya? Ese es tu ente en el examen. Ya lo que se ve acá, bueno, aquí vemos la mucosa sin tumor y aquí ves el tumor. Ahora más de cerca, tienes el tumor acá y aquí no lo tiene. Aquí ya estamos más metidos casi en el tumor. Aquí quizás no hay, pero aquí sí hay. Entonces fíjense cómo esto está formando nidos de células tumorales, pero se forman glándulas también, ¿no? Entonces ya si se forman glándulas, ya le puedo llamar adenocarcinoma. Y las células tienen todas las características de malignidad, ¿no? Y aquí se ven glandulitas, 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 glandulitas. Entonces, ¿cuál sería aquí el truco? Bueno, de contestar esto. Esto es, veo invasión por glándulas que están constituidas por células que tienen las características de malignidad y las digo todas. Ya, ¿sí? No sé si, bueno, aquí más de cerca para ver las características de premorfismo, mitosis, núcleos prominentes, en fin, irregularidad nuclear, pérdida de la relación núcleo-citoplasma, hipercromasia. La, digamos que tienen que ubicarse, porque para el teórico sí hay que manejar esto de la clasificación general, ¿no? En el pulmón tienes los carcinomas escamosos, tienes los adenocarcinomas. Acuérdense que los adenocarcinomas se caracterizan, un porcentaje de ellos por ser periféricos, y quizás no está relacionado a la vida. Es el que menos se relaciona, ¿ya? Pero se relaciona, ¿ya? Están los tumores de células pequeñas, que en realidad son carcinomas neuroendocrinos de alto grado, ¿ya? Y están los indiferenciados, que también se llaman de células grandes y gigantes, ¿no? Entonces, hay más, pero para pregrado hay que manejar esos cuatro grupos, ¿no? Más o menos, ¿ya? Eh, ok. Entonces, esta es la última del adeno. Vamos a ver el que nos falta, que es el mesotelioma. Fíjense, eso que tienen ahí, que es muy fácil de reconocer en el examen de laboratorio, la foto, no es un churrasco, ¿ya? No es un churrasco, es un mesotelioma. ¿Qué es lo que se ve? Esto es como un corte de parénquima pulmonar, ¿no? Que han hecho como una lasca para que se vea bien que hay una lesión que tiene como un gran engrosamiento pleural, ¿no? Una lesión tumoral de color blanco grisáceo, que de hecho está rodeando a todo el parénquima, ¿ya? Aquí es más ancha, por supuesto, pero está rodeando todo el parénquima, ¿ya? Y es así como se ve un mesotelioma clásico. Por supuesto que esto generalmente va a venir asociado a, a un derrame pleural, ¿no? Obviamente, ¿ya? El- ¿De qué va esto? Estos son tumores malignos originados en el revestimiento mesotelial de la pleura, ¿ya? Eh, el problema principal de esto es que en la práctica son enfermedades ocupacionales, ¿ya?
Esto está muy relacionado con la exposición a los asbestos y sus derivados. Y eso, un diagnóstico de mesotelioma siempre va a generar un montón de problemas legales con las compañías, esas cosas, porque supuestamente, si tú trabajas por una empresa que tiene, por la naturaleza de la empresa, un nivel de exposición, la empresa va a tener que indemnizarte por haber ligado este cáncer, ¿no? Bueno, al paciente o a la familia, no sé, ¿no? Entonces, por lo tanto, siempre van a demostrar que tú estás equivocado como médico haciendo el diagnóstico de mesotelioma, ¿no? Van a tratar de hacer eso. Eh, entonces, recuerden como que esto es la neoplasia maligna originada en, en las, en las células mesoteliales, ¿no? De la pleura. Y se caracteriza por este engrosamiento masivo que eventualmente puede rodear al pulmón. Y como se relaciona con la exposición a asbesto, entonces generalmente vas a tener en el pulmón estigma de asbestosis o si no asbestosis, por lo menos placas fibrosas pleurales, ¿no? Porque si se recuerdan, ¿no?, de las neumoconiosis, la exposición a asbesto genera placas fibrosas, entonces generalmente con el mesotelioma también hay placas fibrosas. Y puede o no haber manifestaciones de asbestosis, porque la asbestosis es el daño parenquimatoso con insuficiencia respiratoria, ¿no? No son las placas fibrosas de la pleura. Ya. Ok. Dicho eso, entonces hay que explicar que los mesoteliomas hay tres tipos. Un tipo epitelioide, donde sus células parecen ¿a qué? A los epitelios, por lo tanto parecería, como es maligno, parecería un carcinoma, ¿no? Pero también hay un tipo que es fusocelular. Entonces, como es fusocelular, se parece a los sarcomas. Entonces sería sarcomatoide. Eh, y está el mixto, que tiene un componente epitelioide y un componente sarcomatoide. O sea, obviamente el problema estaría en los que son puros, porque si se parece a un sarcoma, entonces tú tendrías que, volviendo al punto anterior, tendrías que demostrarle a la compañía que este sarcoma es mesotelioma, no es un sarcoma cualquiera. Y si es epitelioide y se parece a un carcinoma, entonces tendrías que demostrarle a la compañía de que es un mesotelioma epitelioide y no un carcinoma cualquiera, porque los carcinomas en pleura, o el compromiso pleural por un carcinoma, es mucho más frecuente que el mesotelioma, ¿no? Entonces, ahí están, a ver si entienden la complicación que viene con esto. Estos son en realidad poco frecuentes, ¿no? El que nosotros tenemos es epitelioide, pero en aras de la comprensión, sería bueno en el examen poner, bueno, pues la histología de estos tumores puede ser epitelioide, que se parece a carcinoma, celular que parece a sarcoma, ¿no? Y mixto, ok. Y lo demás, y sea uno o el otro, va a tener los criterios de malignidad otra vez, todo eso, A, B, C, D, las células. ¿Ya? Esa es la manera de describirlo, entonces lo que vemos ahí, ¿no? ¿Sabes? Aquí hay necrosis, como cualquier tumor maligno, buscar el punterito, pero como cualquier tumor maligno, hay necrosis, pero se ven, en este campo se ven muchas células, este es el músculo estriado ya de pared, y todo eso está infiltrado y vienen las células grandazas con núcleos prominentes, con atipia y pleomorfismo y mitosis y el diablo. Y fíjense como el aspecto de todo el tumor, en este caso, que es el nuestro, es epitelioide, ¿no? Forma como nidos de células de citoplasma amplio, que tienen un aspecto epitelioide y tienen todas las características de malignidad. Una cosa que caracteriza a, a los mesoteliomas epitelioides es que la membrana celular es muy prominente, parece como una capsulita de la célula. Bueno, eso es un detalle. Pero por lo demás, vean el nivel de pleomorfismo, la atipia, con núcleos prominentes, con mitosis, ¿no? Mucha irregularidad del núcleo, del contorno, ¿no? De la superficie nuclear.
Miren esa mitosis, parece un cariotipo. Ven los cromosomas sueltos ahí, prácticamente pueden decir este es el 21, este es el 12. No tanto, ¿no? Pero bueno. Pero digamos que ese es el extremo de lo que uno llama una mitosis atípica, ¿no? Y eso es todo. Así que ahora lo que nos queda es revisar la guía, así que guía en mano, y vamos a hacer las anotaciones del caso como hicimos la vez pasada, ¿no? Entonces, si ya tienen la guía en mano, comienzo por el enfisema. ¿Ya? Entonces, si abren ahí su guía, eh, dice la anatomía, así la macroscopía, dice pulmones pálidos y voluminosos. Tachen esto de, a ver, no es que no es que no sepan esto, es verdad que son tan voluminosos que con frecuencia ocultan el corazón en la placa de tórax, ¿no? Ok, eso es verdad, pero eso no es aspecto macroscópico, eso es aspecto radiológico. Entonces quédense con los pulmones pálidos y voluminosos, que eso quiere decir hiperinsuflados, ¿verdad? Pero ustedes saben que en este caso no es solo hiperinsuflados porque están rotos, pero eso tú no lo ves macro, ¿no? Entonces, es suficiente con poner pulmones pálidos y voluminosos, ¿ya? En la clínica, en las prescripciones clínicas, dice disnea, tos, sibilancia. Es verdad que en todas estas EPOC puede haber sibilancia, ¿ya? Hay cuadros asmatiformes en las EPOC. ¿Y, y qué cosa le pondríamos que sería bueno agregarle acá lo del soplador rosado, ¿no? Y si quieren, pues el tórax en barrel, esas cosas, ¿no? Para ponerlo mejor, pero bueno, ya. Eh, Micro que quedamos que hay que poner es simple, ¿no? Los alvéolos distendidos y hay ruptura de los tabiques alveolares. Y se ven los segmentos de pared de los tabiques flotando hacia los espacios alveolares, ¿no? Habíamos quedado. Y las terminaciones de eso se ven como dedos en palillos de tambor. ¿Ya tomaron nota? El órgano pulmón diagnóstico enfisema. Eso está claro. Entonces voy a pasar a la bronconeumonía, ¿no? La macroscopía dice, bueno, es que este es bronconeumonía, entonces no hay por qué poner palabras de más en el patón bronconeumónico, eso ya se sabe, ya tú vas a poner de órgano pulmón diagnóstico bronconeumonía, ¿no? Entonces yo pondría focos múltiples de consolidación inflamatoria, ¿ya? De color blanco grisáceo que no está puesto ahí. Y esto me parece mal, ¿no? Esto dice que ocupan totalmente, está mal, ¿no? Porque si ocupa totalmente a un lóbulo, que ya dijimos que es una neumonía lobar, no es una bronconeumonía. Entonces aquí hubo un error de tipeo, probablemente la secretaria, eso no lo pueden poner así porque le quitaría puntos. Porque una cosa es una neumonía lobar y otra cosa es una bronconeumonía, ¿eh? Entonces, aquí la idea es poner múltiples focos de consolidación, ¿eh? De diferentes tamaños, de color blanco grisáceo. Y es verdad que la mayoría de las veces son bilaterales y basales, eso es verdad, ¿ya? Pero no me puede decir que ocupa totalmente un lóbulo porque entonces sería una neumonía lobar, ¿no? ¿Qué quedamos que había que poner micro? Aquí sencillamente los alvéolos están rellenos de exudado inflamatorio con abundantes neutrófilos, que no solo ocupa los alvéolos, también los bronquios y bronquiolos, ¿no? Y con eso puedes ver fibrina y también alguna colonia bacteriana, ¿no? Que pudiera ser. Y no hay que poner nada más, ¿no?
vamos entonces a la tuberculosis miliar. Eh, dice la anatomía patológica, las lesiones individuales son focos, pero aquí dice, a ver, aquí dice anatomía patológica macroscópica. ¿Cómo vas a decir lesiones individuales son focos microscópicos? ¿No? No son microscópicos, porque si no, no se vieran. Entonces tienes que tachar eso. ¿Ya? Son pequeños, pero no microscópicos. Claro, esto mide 1 o 2 milímetros, 3 milímetros, ¿no? Entonces después de la enmienda, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que con tachar la palabra microscópico ya está bien, ya. Porque se quedaría como son focos pequeños, quita foco otra vez. Esa es la secretaria de Pianda. Son focos pequeños visibles, son visibles, no puede ser microscópico. 2 milímetros de consolidación amarillo blanquecina, claro, amarillo, consolidación amarillo blanquecina porque lo que tienen es necrosis gaseosa, ¿no? Disperso por todo el parénquima pulmonar. Y la palabra miliar deriva de la similitud de estos focos con la semilla de mijo, perfecto, ya. Entonces, está bien siempre y cuando quiten esa palabra microscópica de ella. Ahora, las manifestaciones clínicas, el párrafo es un desastre, porque es un floreo que no te dice nada, ¿no? Léanlo para que se den cuenta. Entonces, yo creo que aquí hay dos cosas que son las que hay que poner en un examen de frente. Primero, puede ser asintomática, sí, porque si tienes una diseminación miliar, como los gránulos son tan pequeñitos, a veces no te generan síntomas. ¿Ya? ¿Y cuáles son los otros más síntomas de la tuberculosis? Lo mismo que los del cáncer. Tos, expectoración, hemoptisis, disnea. Ya, con eso es suficiente para el laboratorio. Y pérdida de peso. ¿Ya? Tos, expectoración, hemoptisis, disnea y pérdida de peso. Entonces, ¿qué quedamos de la descripción microscópica? Aquí que se ve en estos gránulos parecidos al mismo macroscópicamente, pues se ve granulomas tuberculosos, pues. Entonces, ¿cómo describen un granuloma tuberculoso? Centro de necrosis gaseosa, rodeado por ectocitos epitelioides y células gigantes multinucleadas, tipo cuerpo extraño de tipo de Lange. Todo eso está rodeado por una corona de linfocitos y por fuera, fibroblastos. Esa se la tienen que saber de memoria, ¿no? Seguimos. Entonces, eh, en este de carcinoma broncógeno, sí le han puesto entre paréntesis carcinoma escamoso. ¿Ya? Entonces, si quieren, miren, si ponen carcinoma broncógeno y entre paréntesis carcinoma escamoso, va a estar bien. Si ponen carcinoma escamoso solo, también va a estar bien. ¿Ya? Así que si quieren, pueden omitir el carcinoma broncógeno. Lo que no puede faltar es el carcinoma escamoso. ¿Ya? Eh, entonces, la anatomía patológica macroscópica, porque este es broncogénico, ¿ok? Como este es broncogénico, ¿ya? Entonces no me puedes poner que tiende a aparecer centralmente en bronquio, no. Aparece en bronquio porque es broncogénico, ¿no? ¿Ya? Aparece en bronquio de gran tamaño y finalmente se extiende a los ganglios biliares locales. Yo no diría tan finalmente, porque hemos visto que a veces la presentación es la metástasis, ¿no? Entonces dice, aunque se diseminan fuera del tórax más tarde que otros tipos histológicos. Esto se refiere a que el escamoso se, se, se mantiene más tiempo sin diseminarse, pero digamos, esto es una característica que no te ayuda a diagnosticar nada, ¿no? Porque, en fin, yo eso no lo pondría en el examen. Esto de que las lesiones grandes pueden experimentar necrosis central, produciendo cavitación, eso sí lo pondría. No pondría esto de los varios años, está muy dispersa la idea, ¿no? Muy dispersa. O sea, yo describiría el tumor que ven en la foto, ¿no? Es una masa tumoral con necrosis central. Ese ya tiene necrosis, ese ya tiene hemorragia. Tiene bordes irregulares, perdón, y se ve obviamente saliendo un bronquio, ¿no? Entonces, ya, no hay que hacerse bola con eso, ¿no? Eh, y acá las manifestaciones clínicas igual. Tos, expectoración, hemoptisis, disnea, pérdida de peso.
Entonces, ¿en qué quedamos para la descripción de esta microscópica? Bueno, acuérdense, es escamoso, ¿no? Entonces, es un tumor maligno y es escamoso. Entonces, tengo que poner que hay células epiteliales con las características de malignidad invadiendo. Y cuando ponga características de malignidad, tengo que ponerlas todas. No es suficiente con poner que son malignas, porque tienes que saber por qué son malignas. Tienes que poner todas las características. ¿Ya? Entonces, en el orden que quiera, pero póngalas todas: hipercromasia nuclear, aumento de la relación núcleo-citoplasma, irregularidad de la membrana nuclear, núcleos prominentes, mitosis atípica, ¿ya? Pleomorfismo nuclear. Ok. Ya sabes que es maligno. Todavía no has puesto por qué sabes que es escamoso. Entonces tienes que decir: se observa queratinización y o puentes intercelulares. El adeno, bueno, pues órgano pulmón, diagnóstico de lesión, adenocarcinoma. ¿Eh? Macroscópicamente, eh, yo creo que acá uno describe la masa. En este caso es una masa tumoral que tiene también, pues, bordes irregulares de color blanco grisáceo, y en este caso en particular es periférica, ¿no? No es central, no tiene relación con los bronquios, más bien cercana a la pleura. Y como eso es una característica de algunos de los adenos, pues vale la pena que se fijen en eso, ¿no? O sea, yo pondría describiría la masa tumoral, blanco grisáceo, bordes irregulares, no sé cuánto, que no tiene que ver con los bronquios y está más bien cercana a la pleura. ¿Ya? Y con eso ya, pues, porque esto de entrar aquí ahora, que claro, esta explicación no está de más, pero no pertenece a la descripción macroscópica, que si surgen al lado, o cercanos una cicatriz. Bueno, pues, eso es verdad, pero tú no estás viendo la cicatriz ahí en la foto, ¿no? No. Eh, Clínica ya quedamos, ¿no? Tos, disnea, hematitis, pérdida de peso, la, la, la misma cosa que la tuberculosis y que el escamoso. Y, y acá la misma filosofía para la descripción micro, pero acuérdense que es adeno. Entonces, acá tú lo que ves invadiendo son glándulas. Las de frente tú dices: hay invasión por glándulas, por un tumor que forma glándulas. ¿Ya? Sería la palabra más adecuada, ¿no? Hay invasión por un tumor que forma glándulas. ¿Ya? Y ahora, las células que componen a las glándulas tienen todas las características de malignidad las mismas. Entonces, nos queda el mesotelioma. Acá, aquí el párrafo sí está un poco. Yo quitaría todo el párrafo y pondría que hay un gran engrosamiento pleural de tejido blanco grisáceo, que a la mayoría de las veces se asocia a placas preexistentes pleurales, y además hay derrame pleural. Y claro, y la idea de que el compromiso es masivo, ¿no? Porque el caso de la foto, pues es masivo el compromiso. Porque el párrafo no es que esté mal, pero mucho floro, ¿no? Los mesoteliomas con frecuencia están predecidos, pues, eso no es describir algo, ¿no? No, no. Y los cortes de tomografía, ¿no? Eso no es macro, eso es radiología. Que el aspecto macroscópico te ayuda a entender lo que se ve en los rayos X, claro, pero una cosa es la macroscopía y otra cosa es la radiología, ¿no? Eh, y micro, aquí sí, bueno, pues aquí el diagnóstico es pleura, que como lo tienen acá, pleura, mesotelioma, ¿no? Ya, pleural, ya. Eh, yo creo que acá uno debería poner que
en el ambiente, es que sí, en la descripción microscópica, yo creo que uno dice, bueno, se ve invasión por células con características de melanidad, todas las características, y este tumor tiene tres tipos histológicos. Uno epitelioide, que es similar a carcinoma, ¿no? Uno sarcomatoide, similar a sarcoma, y uno mixto. Porque cuando pones eso, ya está dando a entender que tú has comprendido que si solo me sale uno con tipo sarcomatoide va a ser un problema el diagnóstico, si solo me sale uno con tipo epitelioide va a ser un problema el diagnóstico diferencial, ¿no? Con sarcomas y carcinomas y otros carcinomas respectivamente, ¿no? Esa sería la... ¿Me has entendido bien lo que hay que poner ahí? No sé si tienen alguna pregunta de alguna de las... Se le haya quedado algo por apuntar o lo que fuera, ¿no? Porque si no es así, ya el grupo puede solicitar ir solicitando la aplicación para compartir la pantalla y yo si tengo que permitirse, se lo permito y si pueden compartirse de frente mejor. Así que ya comenzaríamos el seminario de A. Ya los de asma que se pronuncien. Ya. Entonces ya comenzamos el seminario, por eso digo que ya los involucrados que ya soliciten para compartir y vayan poniendo explicando su seminario. Doctor, doctor, buenas tardes. A mi compañera